Buenas tardes, Ya, doctora. buenas tardes. Ya, vamos a empezar la última clase ya de ustedes. Este es un tema un poco árido, pero no por eso es menos importante que los otros temas en los cuales se habla más que nada de patología, fisiología y manejo, ¿no? Siempre se van a chocar con casos que va a demandar de ustedes tomar algún tipo de decisión para salvar la vida del menor, ¿no? Entonces ahí ustedes ya tienen que empezar a hablar en cuanto a lo que es la ética, qué es lo que se debe hacer, está permitido o no está permitido, en cuanto a, a lo que es el encarnamiento terapéutico también, qué es lo que ustedes a grosso modo deberían tener conocimiento sobre eso, ¿no? Siguiente diapo. Primero, para empezar, debemos saber cuál es la diferencia en lo que es ética y lo que es moral, ¿ya? Lo que es la ética nos menciona que va a estudiar la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe de actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Eso es en cuanto a lo que es ética. Y lo que es moral es un conjunto de normas, de conductas y convivencias íntimamente ligadas a la ética. Esa es la diferencia. Siguiente. Ahora, eso lo deben saber inclusive desde el primer ciclo que ustedes empiezan, cuáles son los principios bioéticos, ¿no? Porque estos principios no solamente es en la vida de pediatría o no, es en todas las especialidades, en todo lo que ustedes vayan a ver en su vida, siempre tienen que estar basados en los que son los principios bioéticos, ¿no? ¿Cuáles son los principios bioéticos? Tenemos a lo que es la autonomía, que es propiamente la decisión del paciente. Eso ya, por ejemplo, en pediatría no lo veríamos mucho en cuanto a lo que es porque el menor no toma decisiones por sí solo, siempre tiene que tener un tutor legal o los padres, ¿no? Eh, la justicia, que corresponde a la sociedad, la no maleficencia, que es por parte del médico, y la beneficencia, que es la relación entre el médico y el paciente. Entonces, esos son los 4 principios bioéticos en los cuales vamos a hablar uno por uno, ¿no? Siguiente. En cuanto a lo que es la beneficencia, se refiere a lo que es la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios. Se debe ayudar al paciente por encima de los intereses particulares. No es que yo voy a hacer algo a costa de algún beneficio mío. No, la beneficencia es hacer el bien al paciente, ¿no? Obrar en función del mayor beneficio para el paciente. Y para eso, obviamente, hay que tener en cuenta, como dice la imagen de abajo, que el médico debe estar continuamente actualizado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, somos médicos, siempre digo, a veces médicos mediocres, que no se actualizan, no leen, no están con las nuevas guías de práctica clínica, no saben ni siquiera qué vacunas o cuál es el mejor manejo para ciertas patologías, no vamos a causar ningún bien al paciente, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros brindarle o otorgar al paciente los mayores beneficios, obviamente tenemos que estar bien actualizados, ¿no? Cuando no se cumple este principio, por ejemplo, cuando nosotros damos tratamientos innecesarios. Por ejemplo, para un resfrío, que ya sabemos que es obviamente de causa viral, lo único que podríamos dar son sintomáticos, por ahí lavados nasales o antipirético para la fiebre, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, agarramos y le damos al pequeñito, no sé, de 1 mes o 2 meses, antihistamínico, por ejemplo, ¿no? Que no le va a hacer ningún bien al paciente. O que le demos al paciente antitusígenos, ¿no? Que tampoco le va a hacer. Son tratamientos que el paciente no necesita. Cuando, otro ejemplo, cuando no se cumple este principio de beneficencia, es cuando, por ejemplo, se realizan investigaciones médicas sin beneficios para el niño. Obviamente, cuando, no sé, cuando los científicos innovan algo, sacan algo, siempre tienen que hacer, o en conclusión, a lo que se tiene que llegar es para hacer el bien al paciente, ¿no? Abuso y maltrato o cuando hay discriminación. Esos son algunos ejemplos en los cuales no observamos o no se cumple lo que es el principio de beneficencia. Siguiente.
El principio de no maleficencia es el que se conoce desde ustedes desde pregrado, ya están con el premium non nocere, ¿no? No hacer daño al paciente. Es la formulación negativa del principio de beneficencia que nos obliga a promover el bien. Los preceptos morales provenientes de este principio son no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer. Las obligaciones derivadas consisten en realizar un análisis riesgo-beneficio ante la toma de decisiones. ¿Cuándo no se va a cumplir este principio de no maleficencia? Por ejemplo, cuando hay errores en la administración de medicamentos que causen efectos adversos o graves, intervenciones quirúrgicas innecesarias o investigaciones médicas en niños sin el debido consentimiento. Entonces, con esos ejemplos, estaríamos yendo en contra de lo que es el principio de no maleficencia. Entonces, ese principio se basa en que no hagas daño al paciente. Ese es el otro principio, que es el principio de autonomía, en los cuales, como ya mencioné al inicio, en pediatría este principio más que nada va a estar dado por los tutores o los padres, ¿no? Pues el derecho de los pacientes en uso de sus facultades mentales para decidir lo que ha de hacerse con su persona en lo referente a la atención médica. Ahí va lo que yo les menciono. Los menores de edad no tienen autonomía porque obviamente no tienen la edad legal para que ellos tomen algún... Las decisiones en ellos vienen a ser los padres, eh, y muchas veces quizás los papás no estén, entonces los representantes legales, ¿no? En menores de edad los padres no tienen la autonomía para impedir la realización de los tratamientos indicados por el médico, siempre y cuando la realización sea incuestionablemente necesario, que sea necesariamente, o sea, que sea sumamente importante, ¿no? Eh, no se cumple cuando no se les permite a los padres elegir el médico tratante, cuando no se le permite una segunda opinión médica o cuando el menor es usado para la docencia sin el consentimiento informado de los padres. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben que en este principio de autonomía, la decisión, obviamente cuando son niños que tienen la capacidad ya, no sé, niños de 12, 13, 14 años, de saber de su patología, de saber de qué tratamiento se le va a realizar, sí se le puede explicar porque obviamente el niño también es propia de lo que se va a hacer con el pequeño, ¿no? Pero al final la decisión que la toma son los padres o los representantes legales, siempre y cuando no corra riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, si estás en una emergencia y el niño, no sé, ha tenido un TEC, estaba patinando ahí con sus amigos, lo atropelló el carro y necesita operarse urgentemente. Si no se opera urgentemente, el niño se muere. Y los padres no están localizables, supongamos, ¿no? El médico ahí tiene la potestad de tomar la decisión por los padres, ¿no? En otro caso, por ejemplo, ¿no? Que el niño necesita X intervención, ¿no? Y los padres se niegan por X motivo, ¿no? El médico tiene la potestad de inclusive hacer intervenir al fiscal porque corre riesgo la vida del pequeño, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a lo que es el principio de autonomía. Siguiente. Y lo que es el principio de justicia está relacionado con la concepción de salud como un derecho humano fundamental que se debe garantizar por la sociedad o el Estado. Eso es más que nada la parte social del entorno del pequeño, ¿no? Igualdad de oportunidades en el trato justo para todos los niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cama, no sé, en UCI, supongamos, ¿no? Y tenemos un niño que no sé, con altos recursos, el papá tiene el dinero, ¿no? Es conocido del director supongamos, del director del hospital, qué sé yo, y hay otro niño con las mismas condiciones, pero de bajos recursos, no tiene quizás contactos, ¿no? Entonces, ambos niños tienen, ¿cómo se dice? Tienen el derecho que tienen que tener el mismo tipo de atención, ¿ya? Siguiente. En cuanto a lo que es la Ley General de Salud, vamos a leer algunos artículos, por eso les mencioné al inicio que el tema es un poco árido, en los cuales nos menciona
algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo, en el artículo 1 de la Ley General de Salud menciona, toda persona tiene el derecho al libre acceso a prestaciones de salud y elegir el sistema previsional de su preferencia, ¿no? Otro menciona en el artículo 2, asimismo, todo paciente tiene derecho a exigir que los servicios que se le prestan para la atención de su salud cumplan con los estándares de calidad. Artículo 3 menciona, toda persona tiene derecho de recibir en cualquier establecimiento de salud atención médico-quirúrgica de emergencia cuando lo necesite, estando los establecimientos de salud, sin excepción, obligados a prestar atención mientras subestima el estado grave y riesgo para su vida. Por ejemplo, tu niño, no sé, tiene MINSA o salud, como quieras. Tú vives en Chorrillos, pero tu niño tuvo el accidente en Comas, ¿no? Entonces, el niño necesita una atención urgente. Y allá, por ejemplo, no sé, en el hospital Metropolitano Sur, y no, tiene que irse para allá. Eso no. Todos los centros de salud, ya sean clínicas, ya sean privadas o del Estado, tienen la obligación de atender al niño por estado de emergencia. Ya, así sea inclusive particular o estatal, ¿ah? Así sea inclusive de MINSA o de salud, ya de ahí se hacen las coordinaciones, derivarlo a un MINSA o derivarlos a un de salud. Supongamos que en el María Auxiliadora, por ejemplo, nos viene un niño con una crisis osmática severa, un PIS de 13, entran al sistema a sacar su historia y se dan cuenta que el niño está, que tiene, perdón, es salud. El niño cuando tú lo examinas está 88, está taquineico, está con la habla entrecortada, no le vas a decir, no, no, acá no te puedo atender. Tienes que atenderlo, estabilizar a tu paciente y de ahí referirlo a tu paciente, ¿no? Al cual establecimiento le corresponde. Siguiente. En el artículo 4 menciona, ninguna persona puede ser sometida a tratamientos médicos o quirúrgicos sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, ¿ya? Si correspondiera o estuviera impedida de hacerlo. Se exceptúa algunas intervenciones que sean de emergencia, como las que les mencioné, ¿no? El niñito tequeado, que no encontraron a sus papás y que necesita entrar a sala, ¿no? Pero toda persona obviamente tiene derecho a saber qué intervención o qué análisis inclusive se le está sacando al paciente, ¿no? La negativa de recibir tratamiento médico quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento de salud. Esto es en adultos y no en niños. Hay que tener en cuenta eso. Si el paciente dice, señor, usted necesita, no sé, una transfusión o X cosa, pero el adulto se niega y ustedes siempre tienen que poner en su historia clínica paciente con DNI de tanto, con uso de sus facultades legales, no acepta tal procedimiento, no acepta que se les traiga sangre, no acepta que le hagan la biopsia. En nuestro caso, por ejemplo, la típica que nosotros tenemos en cuanto a lo que, por ejemplo, son procedimientos es en punciones lumbares. Niños con sospecha, por ejemplo, de meningitis bacteriana, que clínicamente está yendo en deterioro y necesita una punción lumbar, a veces los papás tienen la negativa, ¿no? Porque las creencias, ¿no? Que se queda cojo, que de ahí no van a poder caminar, que de ahí duele demasiado, que a mí me pusieron cuando le tuvo su cesárea y X cosa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros necesitamos hacer alguna intervención porque em, es importante para la evolución del paciente o corre riesgo la vida del paciente, sí tenemos que llamar al fiscal, por ejemplo, ¿ya? En caso de que los representantes legales de los absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces negaren su consentimiento para el tratamiento médico o quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud debe comunicarlo a la autoridad judicial competente para dejar expeditas las acciones a que hubiera lugar a salvaguardar la vida y la salud de los mismos. Eso es lo que les mencioné hace un ratito, ¿no? Cuando la vida del niño está en peligro y se necesita tomar alguna acción, no sea intubar al paciente, X cosa, intubarlo, transfundir sangre, ¿no? Entonces nosotros ya, cuando los papás se niegan, nosotros ya tenemos para resguardar más que nada
a nosotros, a los médicos por parte legal, ya tiene que intervenir ya la parte judicial, ¿no? En este caso nosotros llamamos a lo que es el fiscal de turno, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué es el consentimiento informado? Siguiente. Nosotros cuando realizamos cualquier tipo de procedimientos, nosotros tenemos que hacer firmar, en este caso en pediatría, a los papás o al representante legal el consentimiento para decir que el papá está aceptando y el papá sabe los riesgos. Ustedes ya saben que para, no sé, como siempre digo, hasta una extracción de uña puede correr riesgo la vida de alguien, ¿no? O sea, le sacan la uña, se infecta, no sé, se infecta, hace su celulitis, al final no hay buena irrigación, terminan inclusive amputándole el pie. Entonces, por cada procedimiento que ustedes vayan a realizar, siempre hagan firmar consentimientos informados, ¿ya? Ya saben que el consentimiento informado es un documento médico legal. Entonces, eso nos va a salvaguardar. Ahora, no con eso es que, señora, le voy a hacer un procedimiento, usted firme por si hay alguna complicación y punto, ¿no? Porque ha pasado también de la parte médica eso, ¿no? No, pero acá la señora ha afirmado que sí sabe lo que le pueda pasar. Una cosa es que sea algo fortuito, que no estaba, no se había esperado, ¿no? Por ejemplo, no sé, va a entrar a una operación y aparentemente el hemograma estaba bien, el paciente está estable, clínicamente el paciente tenía todas las condiciones, lo está entrando a sala, lo pone en la anestesia, hace una reacción a a la anestesia, hace una afilaxia, por más que lo quieren intubar, le pasan todos sus medicamentos, el paciente fallece. No es por culpa de que haya habido un mal procedimiento, obviamente sabiendo que las dosis, las cantidades, el medicamento que se le ha puesto obviamente tienen que ser los correctos, ¿no? Pero ya escapa ya en ese caso o sea, de lo que nosotros podemos prevenirlo, ¿no? Entonces, el consentimiento informado es un proceso gradual que se desarrolla desde el primer momento en que se toma contacto con el paciente y a lo largo de toda su atención de salud. Es un proceso deliberativo, especialmente verbal. ¿Por qué es verbal? Porque ustedes no le pueden hacer firmar a un papá algo que ellos mismos no entienden, ¿no? Ustedes tienen que poner, especificar más que nada claramente qué procedimiento se le va a hacer, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a hacer una punción lumbar, no le van a decir, sí señora, se extrae líquido cefalorraquídeo de la vértebra tal, de la lumbar tal, posicionándole de tal lugar. El familiar, quizás si no es médico, si es médico te puede entender, ¿no? O si tiene algún tipo de estudio te puede entender. Pero un señor, no sé, que viene de provincia o que el nivel cultural sea bajo, no te va a entender. Entonces, si no te entiende, o firma de miedo o no firma, ¿no? Entonces, ustedes siempre tienen que tener un lenguaje. Para eso también influye mucho lo que es la empatía, ¿no? Tienes que ser empático con el familiar que te está tocando en ese momento, ¿no? Es un lenguaje que el familiar te entienda. Si quieres, le explicas, no sé, de la forma más simple que la persona te pueda entender. Las dudas que el familiar, hoy digo familiar porque obviamente el niño no toma la decisión, las dudas que el familiar tenga, tratar de absolverlas lo más claro posible, ¿no? Entonces, por eso dice que es especialmente verbal, que persigue adoptar una decisión en salud y que culmina con la libre aceptación o rechazo. Tiene todo el derecho de poner consentimiento informado, acepto, ¿no? El procedimiento que se le va a realizar. A someterse a una intervención, procedimiento, tratamiento o investigación. Siguiente. Siempre se tiene que utilizar, como le menciono, en los términos más sencillos posibles. Es el consentimiento dado por una persona mentalmente competente o capaz que ha recibido la información necesaria y suficiente, ha entendido la información adecuadamente, ha llegado a una decisión después de analizar la información sin haber sido sometida a coerción, influencia indebida, persuasión, intimidación o cualquier cosa, ¿no? Entonces es una decisión que el familiar lo toma libremente para ver si acepta o rechaza el procedimiento que se le puede realizar al paciente, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos del consentimiento informado?
Desde una perspectiva tanto ética, clínica y jurídica, tiene estos objetivos, ¿no? Reconocer y respetar el derecho de autonomía. Ahí mencionamos uno de los principios, ¿no? El derecho de autonomía de los pacientes, lo que constituye no solo una exigencia jurídica, sino por sobre todo una exigencia ética. Entonces, con el consentimiento informado, promovemos lo que es la autonomía del paciente. El propio va a decidir. Lo otro que es promover la participación del paciente en su proceso de atención en salud, lo que significa que comparte responsabilidades y asume riesgo. En este caso, no el paciente, sino el familiar, ¿no? O el representante legal. Optimizar la relación equipo médico-paciente. El paciente que posee una adecuada comunicación de la información y posibilidad de participación queda más satisfecho con la atención, ¿no? Entonces, estos son los objetivos principales de lo que son los consentimientos informados. Siguiente. ¿Qué requisitos debe tener un consentimiento informado? En cuanto a lo que es la información, es proporcionar los datos adecuados y necesarios a quien deba tomar la decisión para que pueda hacerlo sin sesgo, o sea, explicarle todo lo que se le va a hacer. ¿Cuál es el otro requisito? Lo que es la voluntariedad, que le permite al individuo decidir libremente y sin que esté coaccionado si quiere o no a someterse a dicho tratamiento, a dicho procedimiento o lo que le estén planteando. Y la competencia, paciente vigil, lúcido, con capacidad jurídica para otorgar el consentimiento informado, los mismos en caso del representante legal. No le van a hacer firmar un consentimiento ilegal en caso de los adultos, ¿no? A un adulto que tenga un cierto grado de retraso mental, un cierto grado de incapacidad mental que él mismo puede decir, ah, sí, no, entonces no estamos yendo con el principio en este caso de autonomía del paciente, ¿no? Porque no está mentalmente ávido para que pueda tomar alguna decisión. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿a quién se debe informar? Se ha entendido que en la práctica, que la relación se establece con el paciente y por lo tanto es el quien se debe darle la información. Y solo si el paciente lo autoriza, lo podrá dar el acceso a la información a terceras personas. Eso es en cuanto a lo que es en adultos, ya les mencioné. Si el afectado no está capacitado para tomar decisiones, la ley obliga a obtener el consentimiento de sus familiares o personas vinculadas. En este caso también incluye a los niños, ¿no? Que lo toma la decisión o el que firma el consentimiento son los padres o su representante legal. Siguiente. ¿Quién debe informar? Obviamente el que debe informar es el médico tratante, ¿no? El profesional que va a ejecutar el procedimiento al paciente es el que debe entregar la información y conseguir el consentimiento del paciente. Más que nada eso, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que un niño tiene un SOP recurrente o hace neumonías recurrentes y lo evalúa el neumólogo y el neumólogo va a realizar una fibrobroncoscopía. Obviamente, para realizar una fibro tiene que tener el consentimiento informado firmado por el papá. Ahora, ¿qué pasa si el residente que estaba ahí le manda al interno y le dice, oye, dile a la cama 613 que te firme el consentimiento para que mañana le hagan la fibrobronco? Y el interno va, todo obediente, va, señor, ¿para qué firme? Y la mamá le pregunta, doctor, ¿y para qué es? Ah, para su procedimiento de mañana. Ya, y doctor, ¿me puede explicar cómo va a ser el procedimiento? ¿Usted cree que el interno, por más que tenga todas las ganas, toda la voluntad, y más si es la primera vez inclusive que ha escuchado la palabra fibrobroncoscopía, le va a explicar lo que la mamá necesita saber? No, por eso lo más ideal sería que el médico que va a realizar el procedimiento es el más indicado para explicar y detenidamente, perdón, para informar lo que es el consentimiento informado y obviamente hacerlos firmar al papá o al representante, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿cómo se debe informar? Como ya les mencioné, la información tiene que ser adecuada, suficiente, que se comprenda
Es decir, que el profesional debe adaptar la información a las características particulares y obviamente el nivel cultural del paciente o el nivel cultural del padre o apoderado, ¿no? Eso ya lo dijimos. Siguiente. Ahora, ¿qué nosotros debemos informar? Lo que se informa más que nada es para qué se va a realizar el procedimiento o el tratamiento, qué esperamos con ese tratamiento. Señor, señora, le voy a hacer la fibrobronco porque quiero ver si hay alguna alteración en cuanto a los bronquios, en cuanto a los bronquiolos, para eso quiero verlo. Ya. ¿Qué se espera obtener como resultado? ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Señora, va a ser la fibrobronco. El riesgo es que el niño en el procedimiento, no sé, vomite por algún reflejo vasovagal, vomite, se aspire y le dé neumonía, supongamos. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los riesgos del procedimiento que estamos realizando? ¿Qué alternativas existen a lo que se está proponiendo? ¿Qué ocurriría si el paciente decide no acceder? Por ejemplo, no en el caso, no, doctor, no acepto. Ya, señor, está bien, el niño está estable, se va de alta, pero nunca se sabe por qué el niño tiene tantas neumonías recurrentes o, no sé, un subrecurrente. ¿No? Posibilidad de cambiar de idea frente al consentimiento otorgado o rechazado. El consentimiento informado puede ser revocable. ¿Qué cosa quiere decir? Que si la mamá en la mañana, a las 8 de la mañana, me firma el consentimiento para la fibrobronco de mañana y en la tarde, no sé, habló con el esposo, con la abuelita, con la vecina y le han dicho, le asustaron a la señora y la señora dice, no, ya no quiero que se me haga el procedimiento. No es que, no, señora, usted ya firmó ya muy tarde. No, tiene el derecho de revocar lo que ella ha firmado y decir que no acepta el consentimiento informado. ¿Ya? O sea, no acepta el procedimiento, mejor dicho. Siguiente. Alcance del consentimiento informado para el profesional. Aunque el consentimiento excluye al profesional médico de responsabilidad por consecuencias previsibles, pero no lo redime por negligencias o imprudencias en sus obligaciones. Eso es lo que les mencioné, ¿no? No es porque ya la mamá te firmó el consentimiento informado, alguna negligencia o alguna mala práctica que tú hagas con tu paciente no te va a justificar y no es que te va a avalar, no, la mamá ya me lo firmó. No, ¿ya? Sí, para causas que tú no lo puedes prevenir, ¿no? Como el ejemplo que les dije de la anestesia. Pero si hay una mala praxis, algo, sí no les va a salvar el consentimiento informado. ¿Ya? Siguiente. En cuanto a lo que es las formalidades del documento, obviamente el consentimiento debe ser firmado por el paciente o en el caso de pediatría por el tutor o padres. También tiene que estar firmado por el médico tratante y siempre colocar la hora y la fecha. Es importante eso para saber si es que inclusive se puede revocar el consentimiento informado. El texto debe explicar claramente y suficientemente el procedimiento o tratamiento a implementar con sus riesgos y beneficios. Declaración del paciente expresando consentimiento y satisfacción con la información y que sea aclarado obviamente todas sus dudas. Siguiente. Ahora, eso es en cuanto a lo que vimos de consentimiento informado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Todo claro, doctora. Listo. Entonces, sigamos. ¿Qué es la obstinación terapéutica? Ya, como pueden ver ahí la imagen, creo que está ahí un abuelito, ya ponte, no sé, pongámosle 90 años, 100 años, que está con NPT, está con vía, está con monitor cardíaco, ¿no? Inclusive parece desnutrido. Entonces, eso es en cuanto a lo que es la obstinación terapéutica. Es una práctica médica basada en la aplicación de métodos extraordinarios y desproporcionados de soporte vital en enfermos terminales o en pacientes irrecuperables. Como siempre digo, nosotros no somos Dios tampoco para decidir tú vives, tú no vives, tú vives, tú no vives, pero tampoco podremos llegar a lo que es la obstinación terapéutica, ¿no? Prolongar la agonía, prolongar el sufrimiento inclusive de personas que sabemos que no se va a recuperar, ¿no? Siguiente. Ahí termino, creo.
Falta una. Creo que faltaba. Creo que su compañero se desconectó. Creo que faltaba una diapo. Ahí está. Entonces, en cuanto a lo que son. Uy, ya. Entonces, a lo que es la obstinación terapéutica, cuando nosotros viola lo que son los 4 principios de la bioética, ¿no? Las razones que conducen a la obstinación terapéutica son la falta de un diagnóstico definitivo. Pucha, no sé qué cosa tiene el paciente y le doy de todo, ¿no? La falsa expectativa en el mejoramiento del paciente. Dije, no, sí va a mejorar y seguimos con métodos invasivos, sacándolo sangre por las puras y todo lo demás. El desacuerdo tanto entre médicos y familia o entre los mismos médicos con la situación del paciente, la dificultad para comunicarse con el paciente y con la familia, la conformidad con tratamientos poco realistas y fútiles, barreras culturales o espirituales y aspecto médico legal. Entonces, esos son los 4 principios en los cuales se está yendo en cuanto a lo que es la obstinación terapéutica con el paciente. ¿Ya? Listo, como siempre menciono, ¿no? Este tema es un poco árido porque más que nada son conceptos, ¿no? No hay mucha práctica en ello. Pero al final, cuando ustedes estén con el paciente o en la parte de pediatría con los papás, ¿no? Tienen que llegar o a resolver las dudas que tengan el papá y ser siempre bien comprensivos. No es que, inclusive a veces dijo, pero señor, ya le expliqué. Y el papá va más rato y decir, doctora, no entiendo, ¿qué le pasa a mi niño? Que sí, que no. Y no van a decir, no, señor, ya le expliqué. ¿Cuántas veces más quieres que le explique? Muchas veces los papás mayormente no tienen, y obviamente por el estrés que están pasando por tener el niño enfermo, no, a veces no entienden muchas cosas, ¿no? Y ahí está el poder de nosotros, poder calmar esas dudas al papá, ¿no? Volver a explicarle si fuera necesario, ¿no? Y así obviamente con esas, inclusive con unas pocas palabras que les puedan dar al papá, les pueden dar inclusive calma, seguridad, que el papá incluso confíe en lo que ustedes vayan a hacer con siempre hablo de pediatría, ¿no? Con lo que vayan a hacer con el paciente, con el niño, ¿no? Porque cuando hay una mala relación, inclusive médico familiar, médico papá o médico mamá, al final el que sale perjudicado va a ser el niño, ¿no? Porque el papá se cierra, porque se pone terco, porque el médico no se le levantó la voz, el médico no le explicó, ¿ya? Entonces ahí al final el más perjudicado siempre va a ser el paciente, ¿ya? Listo, chicos. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Espera, ¿va a pasar la clase? ¿Cómo? Sí, que vamos a pasar la clase. Ya le pasé a la delegada del María. Ok, gracias. Me imagino que de ahí ya les va a hacer, les van a pasar al grupo general de ustedes.